Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe, Nuevo Testamento. La palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Ponemos las bases, decimos, teológicas en primer lugar, porque desde la teología, si nosotros entendemos bien el sentido de la palabra de Dios, después podemos hacer también una buena exégesis. Esto es viceversa. Al mismo tiempo en que hacemos una buena teología, sabemos de dónde está surgiendo, leemos nuestra historia, el aspecto histórico, crítico, nosotros podemos entender después con esta teología lo que es el sentir y el deseo de la comunidad al escribir la Escritura, podemos hacer una buena exégesis. Y al revés, cuando nosotros hacemos una buena exégesis, es decir, un buen estudio bíblico, que vamos a procurar ir entrando poco a poco en los libros, capítulos y versículos del texto sagrado, podemos también desde ahí sacar y entender bien y decir qué quiso decir a través de este texto. ¿Cuál es la teología que nos está transmitiendo el autor sagrado? Nosotros estamos reflexionando sobre los movimientos, así en general, en esta relación de Israel y la Iglesia. Y sobre todo estamos reflexionando de Israel en su relación con Jesús. Y al hablar de Israel estamos hablando de los movimientos. En este caso estamos hablando del movimiento farisaico en su relación con Jesús. Es decir, también en su relación de los fariseos con el pueblo de Israel, o mejor dicho, que representa al pueblo de Israel, con Jesús. Y Jesús está representando al cristianismo, a esta comunidad naciente. Por ejemplo, las invectivas concluyen con una amenaza cuando te habla sobre los fariseos. Serpiente, dice, raza de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación de la Gehenna? Ustedes piensan que van a escapar del infierno, que es ¿verdad? La Gehenna. La Gehenna era el lugar, históricamente ahí a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba la basura. Sería para nosotros como cateura. Cateura y nave, vea la Gehenna. Ahí se tiraba la basura de la ciudad, se sacaba. Hay luego una puerta, ¿verdad? Que hasta ahora se llama la puerta de las basuras, porque por ahí se sacaban todos los desechos de la ciudad de Jerusalén. Y se iba ahí a unos pocos metros, ¿verdad? No quedaba muy lejos. Y entonces ahí en la Gehenna se lanzaba toda la basura y ahí se le prendía fuego. Y había un eterno fuego. ¿Por qué? Porque siempre estaba encendido, ¿verdad? Se tenía que quemar la basura, siempre hay indígena.
Por eso que Jesús después dice la Gehenna, o sea, el infierno, es comparado con eso, con el fuego eterno, dice. Es una forma, es simplemente una analogía para darnos a entender cómo se comporta entonces esta expresión, cómo nosotros tenemos que entender esta expresión. Por lo tanto, aquí, cuando se habla de las amenazas, se habla de los fariseos como serpientes, raza de víboras. ¿Cómo ustedes van a escapar a la condenación de la Gehenna, del infierno? La sentencia entonces aquí trae la memoria de la predicación del Juan el Bautista. Lo que se echa en cara a los fariseos no es la astucia de la serpiente, atención, sino que es su mortal peligrosidad. Atención, peligrosidad de la serpiente, mortal peligrosidad. Y ustedes entonces son serpientes, raza de víboras. Serpientes, raza de víboras. Si alguien te dice así, y va, y mala situación la gente de serpientes, raza de víboras. Sos una persona muy peligrosa, quiere decir. Pero con la ñandella es ahí, a ver un poco, hay algunas expresiones que nosotros usamos en guaraní, por ejemplo, ne en su hue, va a decir la ne en su hue. En su hueco es esa persona que te muestra todo carita bonita, carita sonriente, sonrisa de diente colgate, ¿verdad? Pero sin embargo, ni en su formal, ¿verdad? O sea, está maquinando, ahí está maquinando el mal, O sea, te engaña descaradamente, quiere decir. Por eso yo le decía anteriormente en nuestros programas cuando hablábamos anteriormente ante esa pregunta, ¿verdad? No es esta una acusación producto de una crítica exacerbada, decíamos anteriormente. O sea, ¿será que nos está cargando demasiado las tintas aquí? Y podemos decir que no, porque esta es la realidad justamente del pecado original. Peñan en su hue, nos escondemos. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, después de haber pecado, qué dice? Se esconden, no muestran la cara, se cubren, se ponen taparrabos, se ponen la máscara ante el rostro, porque no está aceptando su realidad. Y entonces continúa por dentro, o es como ese sepulcro también que decíamos anteriormente y que aparece aquí en el capítulo 23 de San Mateo, como ese sepulcro, blanqueado, lindo, hermoso por fuera, pero por dentro somos podredumbre. Y eso es lo que dice aquí. Lo que se echa en cara a los fariseos no es la astucia entonces, porque la serpiente astuta, ¿verdad? Pero no es esa astucia de la serpiente, sino su mortal peligrosidad. En el capítulo 3 del Génesis encontramos cuando dice, y habla de la serpiente, dice que es la más astuta, dice. La más astuta entre los animales del campo. Pero aquí, cuando Jesús utiliza esta frase, según el Evangelio de San Mateo, no es que está hablando porque son astutos, ¿verdad? Como esa serpiente, sino que son peligrosos, son venenosos, somos venenosos. El fariseo es venenoso en este sentido. Por lo tanto, los presupuestos de que parten algunas palabras y motivos de este discurso contra los escribas y fariseos aluden a una época anterior a la destrucción de Jerusalén. Se admite ya aquí la presencia del rabinato, lo que insinúa que se trataba de una comunidad judeo-cristiana. Entonces quiere decir que en este tiempo el que está escribiendo estas frases, esto de Mateo 23, es ya una comunidad judeo-cristiana, que ya conoce el andar, el desarrollo del judaísmo, conoce muy bien. Se describen las circunstancias socio-religiosas de Jerusalén. Está en pleno florecimiento la misión judía, que dejó de existir cuando, a consecuencia de la gran catástrofe, es decir, en el 70, Israel tuvo que concentrar todas sus energías para poder asegurar su propia existencia después de la famosa destrucción ya de los romanos en el año 70 de la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí se deja ya esa misión porque ellos salían, ¿verdad? En los prosélitos, la misión judía. Sin embargo, aquí se tienen que centrar todas sus energías para asegurar su propia existencia, porque si no, también se moría. Ahora, la casuística del juramento presupone la existencia del templo y de sus instalaciones. Quiere decir que hay algunas frases y algunos elementos que nos hacen entender que cuando se escribe, y claro, si Mateo
estamos escribiendo entre el 70, 80, tal vez algunas de estas frases que tenemos, algunas de estas expresiones que tenemos, son las que surgen entre el 60 y 70, ¿verdad? Que después Mateo la vuelve a utilizar, porque supone que existe aún el templo, todavía no fue destruido, quemado, arrasado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nuevamente el Papa Francisco rezó el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico junto a los peregrinos en la Plaza de San Pedro durante la celebración del Corpus Christi. Desde allí pidió a la comunidad internacional que busque maneras de poner fin a la violencia en Libia, donde la situación se ha agravado en las últimas semanas. Prego anche per le migliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfolati interni in Libia. La situazione sanitaria ha aggravato le loro già precarie condizioni, rendendoli più vulnerabili da forme di sfruttamento e violenza. Libia es especialmente peligrosa para los refugiados. Algunos de ellos son esclavizados por traficantes de personas que los suelen someter a tratos crueles. El Papa dijo que todos tenemos responsabilidad en esto. Nadie puede sentirse dispensado. Como era la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, llamó la atención sobre el fruto místico y el fruto comunitario de la Eucaristía. Questo duplice frutto dell'Eucaristia, il primo la unione con Cristo, il secondo la comunione fra quanti si nutrono in Lui, genera e rinnova continuamente la comunità cristiana. È la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è più fondamentale che l'Eucaristia fa la Chiesa. El Papa Francisco explicó que el misterio de la Eucaristía es recibir a Jesús para ser transformado desde adentro, para que haga de nosotros la unidad y no la división. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
mighty to save. You shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. Seguimos con Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos hablando de esto, de lo que significa el asesinato de los profetas. Lo que nosotros aquí miramos, el reproche que alcanza altas cimas en las invectivas contra los escribas y fariseos. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Así de una forma, de una acusación tan alta contra los escribas y fariseos. Esteban, por ejemplo, acusa a los judíos de su tiempo y de los tiempos pasados de haber perseguido y matado a los profetas. Esteban directamente en su discurso. Es la comunidad cristiana, ¿se acuerdan? Judeo-cristiana la que está escribiendo. Es la comunidad judeo-cristiana la que está escribiendo, tiempos después, años después de que haya sucedido todas estas cosas. Entonces ellos subrayan, le ponen más tinta, decimos nosotros, en ese pasado de haber perseguido y matado a los profetas. Del mismo modo que han hecho también con el Mesías. Así como ustedes hicieron con Jesús de Nazaret, también ustedes lo hicieron con los profetas. La acusación se escucha una vez más en la dura sentencia de Pablo de que los judíos han matado a los profetas y a Jesús. Pablo mismo, en su resumen, en su presentación querigmática, él dice, bueno, ustedes le mataron, haciendo la historia, a los profetas, y también le mataron a Jesús. Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 15. Ustedes mataron a los profetas. La tradición resuena también en la carta a los Hebreos, la tradición cristiana, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, 36, cuando dice que los justos que sufrieron prueba de ultraje y azotes, e incluso de cadenas. Ellos sufrieron, dice, incluso de cadenas, cárcel. Fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados, murieron al filo de la espada. Esto es entonces interesante. Ya encontramos en varios de estos pasajes la relación que existe entre el profeta que representa a Israel y también el ser perseguidos, o sea, Israel o esta nueva comunidad cristiana, judeo-cristiana que están haciendo. Miremos un poco
la carta a los Hebreos, el capítulo 11, que nos habla del hecho de que son perseguidos, que son matados, no son aceptados. Dice lo siguiente en el 11. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, unos se dejaron torturar, renunciando a ser liberados para obtener una mejor resurrección. Otros, dice, aquí entra en el 36, sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, despedazados, muertos por la espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, desprovistos de todo, oprimidos y maltratados, ya que el mundo no era digno de ellos. Tuvieron que vagar por desiertos y montañas, refugiándose en cuevas y cavernas. Pero aunque su fe los hizo merecedores de un testimonio tan valioso, ninguno de ellos entró en posesión de la promesa, porque Dios nos tenía reservado algo mejor y no quiso que ellos llegaran a la perfección sin nosotros. Entonces, está hablando aquí de la fe de los jueces y de los profetas. Fe de los jueces y de los profetas. Es decir, todo ese camino que han realizado para planificarse también, ¿verdad?, en el cumplimiento de lo que el Señor les estaba pidiendo a ellos. Y esto nosotros encontramos repensado una y otra vez. Aquí se nos habla entonces del asesinato a los mismos profetas. Nosotros decíamos que también San Pablo, miramos un poco, busquen ahí Primera Tesalonicenses, estamos en el capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, cuando está hablando la fe y la paciencia de los tesalonicenses, fe y paciencia que hay que tener. Dice de esta manera, nosotros por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios porque cuando recibieron la palabra que les presentamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. En efecto, ustedes, hermanos, dice el versículo 14, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios unidas a Cristo Jesús que están en Judea, porque han sufrido de parte de sus compatriotas el mismo trato que ellas sufrieron de parte de los judíos. Y ahora el 15. Ellos, dice, mataron al Señor Jesús. Ellos mataron al Señor Jesús. Y también a los profetas. Y nos persiguieron a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, ya que nos impiden predicar a los paganos para que se salven. Así constantemente están colmando la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha caído sobre ellos para siempre. Entonces, Primera Tesalonicenses, y aquí nos vuelve a decir cómo continuamente recordamos y vemos. Pero como yo les decía, aquí es la comunidad cristiana la que está reflexionando en realidad. Y después, aquí se nota mucho más, ¿verdad? Porque Pablo está haciendo un resumen, Pablo está mirando lo que había sucedido y lo que sigue sucediendo en la historia de esta comunidad judeo-cristiana, que se sienten perseguidos, incluso muchos de ellos que van al patíbulo, es decir, que van a la muerte, muchos de ellos que no son aceptados absolutamente. Pero ante esta situación viene la reflexión, y es la reflexión justamente del profeta, es la reflexión que nos presenta hoy el autor sagrado, refiriéndose tanto a Jesús como refiriéndose también a estos profetas que anunciaron todo lo que el Señor quería regalar a su pueblo. Pero sin embargo no son bien aceptos, no son bien aceptados. Entonces lo dejan de lado. Y todas estas parábolas, como ya hemos leído, Marcos también, capítulo 12, del 1 al 12, que nos hablaba que los profetas que van llegando, estos enviados del dueño de la viña, son golpeados, apedreados, son sacados fuera de la viña, del límite de la viña, lo matan, lo asesinan directamente. Entonces, son elementos que hoy se vuelve a mirar desde un aspecto teológico de nuestro estudio, para entender qué es lo que la comunidad cristiana estaba queriendo expresar aquí. Si nosotros hoy queremos hacer nuestra interpretación, ciertamente que lo podemos hacer también. ¿Y cuál sería nuestra interpretación hoy?
y que muchos de aquellos que quieren anunciar la verdad y que dicen la verdad, lo que ¿verdad? No tienen pelos en la lengua. Tantos de estos nuevos profetas del mundo actual que denuncian y que dicen situaciones difíciles en las que está viviendo el mundo. Y ante esta situación, entonces, procurando que se tome conciencia y que podamos salir adelante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar,
Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Seguimos, queridos amigos, reflexionando sobre Yaran el Nuevo Testamento. Y aquí decíamos que esta responsabilidad que encontramos desde el Nuevo Testamento no es que opointe yui, ¿verdad? Y entonces ustedes son los culpables, listo, sin ninguna razón. No, ellos ahora procuran dar los argumentos, las razones, analizar estas razones. Que la máxima responsabilidad de la crucifixión entonces de Jesús cae sobre el pecado. Es decir, esto que ha sucedido no es simplemente desde un aspecto antropológico, sino que también desde un aspecto religioso. Y por eso te habla del pecado. El pecado ya es mirar
una razón del aspecto ético, del aspecto moral, por lo tanto. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores, en manos de los pecadores. Y esto lo encontramos varias veces y continuamente, que los evangelios van subrayando este aspecto, ¿verdad? Si miramos en Marcos, vamos a mirar un poco el capítulo 14 de San Marcos, en donde directamente nos habla, 14:41, que cae en manos de los pecadores, ¿verdad? Jesús, que es entregado, dice de esta manera: volvió por tercera vez y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Esto se acabó. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Llega la hora entonces. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Y ahí entonces ya concluye y sigue, ¿verdad? El discurso: levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Eso encontramos en Marcos capítulo 14, 41. También Lucas va a subrayar este mismo elemento. Lucas encontramos en el capítulo 24, 7, en la predicación, ¿verdad? Eso ya cuando se encuentran con los discípulos o sea, un poquitito antes de Emaús, capítulo 24, versículo 7. Dice así: en cuanto aún estaba en Galilea, les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, dice, en manos de los pecadores. Ahí está. Se dan cuenta que entonces esta es una relectura. Del aspecto histórico, estamos haciendo una relectura, pero desde el aspecto teológico, del aspecto religioso. Jesús muere por nuestros pecados, pero muere por nuestros pecados, por los pecadores, dice. Y cuando estamos hablando de pecado, estamos hablando de pecadores, estamos hablando de un aspecto moral, de un aspecto entonces de culpabilidad, de utilizar mal la libertad o utilizar mal todo lo que significa la inteligencia, la voluntad, la capacidad de amar que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces está utilizando mal. Y entonces eso es un aspecto moral. Y caemos en el aspecto religioso. Entonces no solamente se busca una razón, por eso intenta analizar las razones. ¿Por qué Jesús, ¿verdad?, muere en la cruz? La causa siempre será la causa del pecado del hombre. Las acciones del hombre, ciertamente, las actitudes del hombre. Pero cuando hablamos del aspecto religioso, siempre pasamos a un plano superior, a un plano no simplemente de lo tangible, sino que el que busca la razón, el porqué de las cosas. Y entonces estamos hablando, ahí entramos en el aspecto de la moral. El Hijo del Hombre entonces va a ser entregado en manos de los pecadores. El pecado crucifica de nuevo una y otra vez el pecado, porque es un aspecto moral. Entonces eso nosotros lo estamos aplicando porque estamos hablando ahora del aspecto religioso. No simplemente hablamos ya de ese pecado, de ese tiempo, de ese momento, Jesús de Nazaret histórico, sino que eso mismo, como dice aquí, ¿verdad?, el pecado crucifica de nuevo, ahora. Una y otra vez el Hijo del Hombre es crucificado, una y otra vez y continuamente. Cuando la carta que tenemos, que se escribe a los hebreos en su reflexión, en el capítulo 6, encontramos justamente esta reflexión que recae justamente en cada uno de nosotros ahora, en nuestra sociedad ahora. Dice así: y a pesar de todo, recayeron, ¿viste? Y a pesar de todo recayeron. Es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta vuelven a crucificar al Hijo de Dios y los ponen a la burla de todos. Vamos a leer un poquitito antes, ¿verdad?, la apostasía de la fe. Porque aquí nos encontramos con la comunidad entonces, por eso dice el Nuevo Testamento, vuelve a analizar ahora las razones. Ellos se encuentran ante esta controversia de esa comunidad que no está aceptando a Jesús. Por eso es una apostasía de la fe. ¿Qué significa la apostasía de la fe? La fe es ese adherirse a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Creer en Jesús para poder hacer un camino de salvación.
un aspecto religioso, un aspecto profundo del hombre, de la existencia, da razón de la propia fe. Y entonces, miren cómo escribe el autor sagrado de la carta a los hebreos. Dice, porque a los que una vez fueron iluminados, es decir, entraron y pertenecieron a la comunidad católica, a la comunidad de la Iglesia, a la comunidad judeo-cristiana. Una vez dice, ellos entraron y fueron iluminados, pertenecieron a la Iglesia católica y gustaron el don celestial, o sea, ellos entraron, todo bien, todo tranquilo dentro de esa comunidad. A los que participaron del Espíritu Santo, es decir, que estando dentro de esa comunidad, vivían de acuerdo a los valores y los principios de esa comunidad. No eran sectarios, o sea, el Espíritu Santo actuaba y obraba en ellos dentro de la comunidad. Saborearon la buena palabra de Dios, Se centraron en lo esencial y fundamental de la palabra de Dios. Y también de las maravillas del mundo venidero, es decir, las promesas de Dios y los milagros que Dios realiza en nuestra comunidad en la medida en que vivimos de acuerdo a su evangelio. Esto es lo que el autor sagrado está convencido y nos está queriendo demostrar siempre. Y a pesar de todo, dice, otra vez ellos recayeron. A pesar de todo, ellos otra vez recayeron. O allí la pecado. Estamos hablando del aspecto moral entonces, porque estamos hablando siempre de pecado. Esta es la razón. No te busca entonces simplemente una razón histórica, sino que ahora está haciendo esa relectura y diciendo el porqué de las cosas, la razón religiosa. Y a pesar de todo recayeron, es imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión, ya que ellos por su cuenta, vuelven a crucificar al Hijo de Dios. Es decir, todo elemento sectario, todo elemento protestante, todo elemento que nos divide como comunidad, justamente es una forma de volver a crucificar, dice, al Hijo de Dios y lo exponen a la burla de todos. ¿Por qué están exponiendo a la burla de todos? Y justamente porque decir, bueno, todo esto que ustedes están haciendo no tiene sentido. Oye, pucapá vendereje, eso quiere decir. No existe entonces una comunidad de unidad, una común unidad de luchar juntos y de buscar ese bien prometido, ese reino de Dios que hace vivir a la comunidad plenamente de acuerdo al Evangelio. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás,
Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra de Dios y estamos hablando de esta primitiva comunidad de Jerusalén. Decíamos que está la ascensión de Jesús, la efusión del Espíritu Santo, y después de esto, ¿qué es lo que sucede? Y aquí viene el tercer elemento, viene la comunidad. Ascensión, venía el Espíritu Santo, ¿qué tenemos? Comunidad. El reagruparse en Jerusalén de esta comunidad de discípulos. Eso es lo que sucede. Pero con estos dos elementos, yo siempre digo, ¿verdad? Son las dos piernas que nos hacen caminar en nuestra vida cristiana. Lo primero va a ser entonces el hecho de entender que Jesús físicamente no está aquí, porque con eso nos está diciendo que físicamente los que están aquí, que va a ver a ese hermano que está sufriendo, a ese hermano que pasa hambre, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, estuve sin escuela y me pagaste una beca para que pueda estudiar, estuve sin casa, sin techo y me hiciste una casita, me ayudaste para que tenga un lugar digno y no estar bajo el puente. A mí me gusta mucho esa frase, hace mucho ya, ¿verdad? Cuando uno de los primeros, cuando comenzamos a vivir ya en la democracia, ¿verdad? Entonces, una frase que lanzaron, ¿verdad? Que lanzaron desde la iglesia y se leía incluso al final de la iglesia para concienciar a la gente que tenemos que vivir en la democracia, que tenemos que saber convivir en la democracia, tenemos que saber ayudarnos, concienciarnos, ¿verdad? Que el Paraguay tenemos que hacerlo todos juntos, porque es comunidad, nada bien, Hechos de los Apóstoles, es comunidad. Y entonces decía la frase, Paraguay ya hipotaba ñandemante ya yapota. Porque nosotros celebrábamos en la misa y siempre se leía un papelito cada domingo que la conferencia, ¿verdad?, episcopal asumió esa responsabilidad, ¿verdad?, con nuestros obispos de ese tiempo, ¿verdad?, que pedían y que decían, hay que leer esto, hay que concienciar a la gente. Paraguay ñande ya hipotaba, ñandemante ya yapota. Entonces quiere decir que el Paraguay que tenemos hoy, peñandella y potá, jañandella y poñeina, a peñandella y cojaya, jañandella y poñeina, porque nosotros estamos aceptando y decimos, sí, queremos esta clase de Paraguay y seguimos adelante. O te pones las pilas o seguimos así como queremos. O sea, ponerse las pilas es entonces porque yo quiero ponerme las pilas, Paraguay y potá, ñandemante y potá. O no ponerse las pilas, igual no, es también Peixagua, Paraguay, la Chaypotá, sin hueso, sin esqueleto, entonces, amorfos. Y el que viene, el que tiene más plata, el que maneja ahí, el que tiene poder y lo que sea. Añandé tindú. Entonces, Peala Paraguay, Yepotá, Añandé, Yepotá. Eso es lo que aquí te está diciendo. ¿Por qué se reagrupa? Comienza a reagruparse en Jerusalén una comunidad de discípulos. Porque entiende que Jesús ascensión al cielo, Jesús se fue y ahora somos nosotros. Pero recuerden que es la fusión del Espíritu Santo. No, es también que vos te vas a volver ahí EPP, revolucionario. No. La fusión del Espíritu Santo quiere decir formar una comunidad y donde cada uno tiene una responsabilidad y es capaz de llamarle la atención. Claro que el que macanea está la ley. Se le llama y se le dice, bueno, ¿qué hiciste aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? Y bueno, al principio entonces se entendía a sí misma como parte de la comunidad judía. Esta comunidad que se está reagrupando, porque son judeo-cristianos, tenemos que reagruparnos. Y ellos se consideran, porque ellos son judíos, Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Y ellos están diciendo, nosotros lo que entendemos en la persona de Jesús es que se realizaron las promesas de Dios del Antiguo Testamento. No es que ellos vienen a inventar una cosa nueva, una religión nueva, absolutamente no. Ellos son seguidores y entienden, interpretan en la persona de Jesús el cumplimiento de las promesas del Señor. Y así entonces parecían comprenderlo tanto los judíos como los demás. Todos lo comprenden de esta manera. Aunque los cristianos se diferenciaban de Israel por la fe en que aquel Jesús que los jefes del pueblo habían rechazado era el Mesías acreditado por Dios, al principio abrigaban la esperanza de que podrían ganar a todo el pueblo para esta fe. Ahí está. Ahí comienza. Ellos dicen, y tenían razón, que ellos podían ganar a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Y porque ellos dicen, pueblo judío, ¿qué nosotros creemos? La venida del Mesías. ¿Qué nosotros esperamos? La venida del Mesías.
Y entonces, ¿qué es lo que yo les predico? A Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Él es el que nos viene y nos trae la liberación, la salvación. Entonces ellos tienen esa esperanza, como dice aquí, ¿verdad? De que esto que el pueblo judío y sus jefes habían rechazado porque no le aceptaban a Jesús como Mesías, y este fue el problema siempre de las controversias, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Entonces ellos tienen esa esperanza de que podrían ganar a todo el pueblo para esta fe. Era cuestión de predicar, era cuestión de demostrar a través de la Biblia, a través de la comunidad, a través de la predicación, a través del querigma. Lo que ellos están haciendo es procurar ganar a todo el pueblo para la fe cristiana, para la fe del seguimiento de Cristo, de Jesús. Y hacen luego. Pero no queriendo inventar una nueva religión, porque no hay necesidad de inventar ninguna nueva religión. El cristianismo es la continuación del judaísmo. Es decir, el cristianismo entiende y ve que en la persona de Jesús se han cumplido las promesas hechas por Dios por tantos años durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Y por eso ellos predican. Pueblo, belleza cuana, belleza peana. Aquí en la comunidad se reagrupan para eso, para comunicar el mensaje de salvación. Luego, a medida que se fue haciendo evidente que esta esperanza no solo era imposible, porque el pueblo judío se cierra, ahí está, se cierra totalmente, ¿verdad?, a esta proclamación de que Jesús sea el Mesías. Una vez que se vuelve imposible esta prédica, que se endurecerá cada vez más, se endurece cada vez más. Esta actitud hostil incluso, ¿verdad?, del judaísmo, de los grupos judeos contra los cristianos, y la negativa también de Israel. Ante esta situación se fue ensanchando el foso de separación entre la iglesia, que es el cristianismo, la domus ecclesia, los judeocristianos, la iglesia que le llamamos ad intra, y la otra iglesia que es la sinagoga, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que hay un foso de separación entre la iglesia, seguidores de Jesús, y la iglesia, la sinagoga, que quedan simplemente aún esperando al Mesías. La novedad del Nuevo Testamento entonces fue el adherirse a la persona de Jesús y decir, aquí vino nuestro Mesías, aquí está presente nuestro Mesías. Queridos amigos, seguiremos reflexionando sobre este tema apasionante, interesante. Si nosotros entendemos estos elementos, porque estos son elementos teológicos básicos para después poder leer la Biblia, si entendemos estas dificultades históricas, religiosas, después vamos a poder leer bien la Biblia. Y vamos a entender, terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos en estos días con más Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.